La identidad en un ser humano es importante al igual que su vida, puesto que estas dos van ligadas. Por ejemplo, en un caso hipotético donde tengas un sueño con Jesús y Él te pregunta, oye, ¿quién eres tú? ¿Tú qué le responderías? Le dirías, no sé, tal vez me llamo fulano o soy estudiante o soy ingeniero, pero esa respuesta debe ir mucho más allá. Es una pregunta muy profunda que muchos no saben responder y en un caso hipotético, en algunas personas, hasta le responderían, Jesús, la verdad es que no sé quién soy. Yo soy Andrés y hoy vamos a estar hablando de la identidad. Las enfermedades mentales se generaron en mí a causa de la muerte de un ser querido, mi mamá. Debido a esto y debido a que mi mamá era una mujer muy devota a Dios en el cristianismo, veía cómo oraba y demás, yo no entendía cómo es que Dios dejó que ella falleciese. Eso empezó a generar dudas en mi cabeza y llegué a la conclusión de que Dios no existía. Por otra parte, no supe cómo lidiar con este duelo, con el fallecimiento de mi mamá, y eso empezó a generar en mí problemas como el insomnio, problemas como ansiedad, narcisismo y depresión. Y no es como la depresión que le da a los niños de hoy en día, que se sienten solos y empiezan a publicar estados de WhatsApp con Bart emo. No, era algo medicado y yo estuve hospitalizado por eso. La salud mental es algo muy importante, debemos cuidarla. Podemos asociar nuestra identidad con cosas que hacemos, aún con objetos, como el apego emocional a los videojuegos, por ejemplo, al celular, o el apego emocional a una persona. También he visto casos donde estudiantes, los cuales tienden a ocupar siempre el primer puesto, y creo que ustedes lo han visto en sus colegios, cuando ocupan el primer puesto y en el siguiente periodo bajan al segundo, se frustran y se sienten tristes porque su identidad está en qué tanto pueden hacer y no realmente en quiénes son ellos como persona. La falta de identidad no solo se ve en adolescentes, se puede ver en cualquier tipo de edad, y es que la falta de identidad no respeta edades o género. No. Todos hemos sufrido esa crisis de no saber quiénes somos o no entender qué podemos llegar a ser en un futuro. Por mi falta de identidad yo pasé por más de 5 psicólogos y pasé por un psiquiatra que fue pues el que me examinó estando yo dentro del hospital. Yo tomaba casi 1000 gramos de medicamentos, incluyendo un medicamento para el insomnio porque también tenía problemas para dormir. Aparte de esto, tenía que también al mismo tiempo lidiar con mis estudios, conmigo mismo, con mi entorno y bueno, lastimosamente algo que causa la depresión es la justificación errónea, que porque soy depresivo o porque tengo problemas mentales, nadie me entiende, o yo, y el depresivo siempre es como un yo-yo, yo. ¿Y esto por qué? Porque bueno, yo decía que los demás no me entendían, pero ni yo mismo me entendía a mí. ¿Y por qué todo esto? Por falta de identidad. Y esta falta de identidad me llevó a querer saciar, digo saciar entre comillas, porque no puedes llenar con agua una caneca que tiene un hueco. Todo esto me llevó a querer llenar mis vacíos ligando con mujeres, siendo un egoísta. Nada de esto me satisfacía. Entre más hacía yo, me daba cuenta que mi vida no tenía sentido, porque todo lo que hacía, lo hacía sin un propósito en específico. Y bueno, entonces después de todo esto y después de todo el desastre que había en mi cabeza y aún en mí mismo y en toda mi vida, ¿cómo fue que pude recapacitar? El estar en un psiquiátrico encerrado con personas que tienen problemas no solo mentales, sino también de drogadicción, te lleva a cuestionar muchas cosas en tu vida. ¿Qué cosas estás haciendo mal? ¿Cómo estás tratando a los demás? Y mucho más. Algo que me ayudó bastante fue el apoyo de mi papá. Algo bueno que hacía mi papá era que él nunca me consintió la depresión. Él nunca me decía como que, oye, hombre, estás triste, no pasa nada, no, tranquilo. No, pues sí, o sea, mi papá evidentemente me ayudaba y me animaba, pero lo que él nunca hizo, y le agradezco un montón, fue el querer consentir mi enfermedad. Y eso es algo que los depresivos y aún los familiares de los depresivos hacen mucho y está muy mal. El depresivo no necesita que lo entiendan. El depresivo necesita que le digan la verdad. Obviamente hay que entenderlo porque pues es una enfermedad mental. No estoy diciendo que no, que lo desprecien, no. Sino estoy tratando de darles a entender lo que a mí me funcionó con el tema de la depresión. El que mi papá, cuando yo estaba bajoneado, me agarraba y me decía la verdad de las cosas que estaba haciendo mal, las cosas que estaba haciendo bien y todo el tema, era algo que me impulsaba y me ayudaba. Aunque yo intenté
5 veces, pues ninguna de esas veces lo pude concretar completamente. Y siento que en cada una de esas 5 ocasiones hubo una intervención divina. El caso es que estando en el psiquiátrico, mi papá me mandó un libro y el libro se llamaba Una vida con propósito de Rick Warren. Y poco a poco, mientras iba leyendo ese libro, iba reanimando mi fe, por así decirlo, y recapacitando acerca de mis pensamientos, mis acciones, todo lo bueno y todo lo malo que estaba haciendo. Sentí que Dios me habló profundamente con ese libro y por primera vez en mi vida y de una manera muy sincera y a pesar de todos los problemas, le di gracias a Dios por todo lo que estaba pasando en mi vida, que por cierto no era nada bueno. Pero bueno, empecé a sentir que alguien me amaba, que alguien me entendía, que alguien realmente me apreciaba tal y como yo era y me sentí perdonado y no rechazado, que era algo que también me pasaba mucho en diferentes entornos de mi vida. Me sentía rechazado por los demás, pero cuando entendí que alguien me amaba profundamente, mi vida cambió. Cuando salí del hospital, salí motivado, salí lleno de felicidad y energía y bueno, pues estar encerrado 42 días en uno de esos huecos, hasta el más loco saldría feliz. El problema es que cuando salí recién tuve un problema personal. Bueno, no solo tuve un problema, tuve varios, muchos. Y ese problema me llevó a querer acabar con mi vida 3 veces. Antes del hospital lo había intentado 2 veces, pero ya después de esa situación y de muchas otras situaciones volví a intentarlo 3 veces más. Uy, Andrés, pero ¿cómo es posible? Si Dios te habló y te sentiste aceptado y amado, ¿cómo es posible que hubieses vuelto a pecar? Bueno, de eso se trata la gracia. No estoy diciendo que la gracia se trate de pecar y ser perdonado y pecar y ser perdonado. O sea, no estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de decir que la gracia de Dios fue la que me ayudó a no pecar más y no volver a tener una crisis de ansiedad en mi vida. Después de esas 3 ocasiones, bueno, la última vez que intenté hacer eso, mi papá se sentó conmigo, me habló, me dijo las cuantas verdades que necesitaba escuchar nuevamente, porque pues lo hizo muchas veces. Y después de eso recapacité y dejé todo atrás. O sea, me di cuenta que la depresión es, pues bueno, es una enfermedad mental de por sí, pero es también fuerza de voluntad. ¿Qué tanta fuerza de voluntad tienes tú para darte una oportunidad a ti mismo y darle una oportunidad también a Dios? Si eres ateo o eres cristiano, eso no importa. Lo importante es que independientemente de tus creencias o quién eres tú, Dios te ama. Así que después de esa exhortación que me dio mi papá, recapacité, me volví a levantar y volví y la cagué. No, mentiras, no volví a cometer otro intento de esos, pero bueno, el caso es que después de eso dejaron de darme crisis de ansiedad. Entonces, después de todo eso, recapacité, Dios me ayudó a recapacitar y no volví jamás en mi vida a tomar un medicamento. Llevo 3 años, 4 años sin tomar ningún medicamento, sin ninguna crisis de ansiedad, sin ningún episodio depresivo. ¿Y cómo es esto posible? El poder de Dios actúa en mi vida. Les digo, pasé por un montón de psicólogos, pasé por psiquiatras, por hospitales, muchas cosas, y ninguna de esas cosas pudo ayudarme realmente. No estoy diciendo que no vayan al psicólogo, o sea, si ustedes sienten que es necesario y sienten que su psicólogo es bueno, está bien. Solo que hay otros psicólogos, hay un grupo muy reducido de psicólogos que no aplican lo que dicen y su vida es todo un desastre. Hombre, y después de todo lo que intenté, de todo lo que hice, tampoco estoy diciendo que hice inmundeces o todas las porquerías y pecados que hay, no. Después de todo lo que hice y después de todo lo que odié, todo lo que rechacé a las demás personas y todo el daño que había causado a las demás personas y todo el daño que pues me habían causado a mí, después de eso dije, oiga, ¿y por qué no le doy una oportunidad a Dios? Y Dios no me defraudó. De hecho, no me ha defraudado desde ese tiempo hasta acá. Dios fue el que pudo llenar todos los vacíos que tenía en mi corazón, fue el que me hizo recapacitar y todo lo que intentaba yo, todo lo que yo hacía por mis fuerzas, todo lo que yo trataba de esforzarme por mí mismo para lograr objetivos, todo eso lo estoy cumpliendo, pero con Dios. Y algo que me gusta mucho de Dios es que Él me muestra mis errores, pero Él no me juzga, Él simplemente me los muestra para que yo mejore. Y eso también viene algo de la identidad. Hay personas que se equivocan y se recriminan mucho a sí mismas o no aceptan sus errores, no aceptan sus cualidades y no aceptan quiénes son. Ahora, televidente, amigo, desconocido, persona que me está mirando en esa pantalla, ¿qué necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Qué error estás cometiendo tú que no puedes lidiar con él? ¿Qué crees que piensa Dios de ti? ¿Tienes falta de identidad? ¿Has sufrido por depresión, ansiedad? No vengo a darte una propaganda motivacional diciendo que tú puedes solo, porque yo intenté hacerlo solo y no lo logré. Por eso hoy, amigo mío, yo te invito a conocer el camino, la verdad y la vida. Recuerda que Dios te ama, que Él es tu identidad si tú lo deseas y que Cristo viene pronto.